Te viste de traje largo, para decirlo de alguna forma, porque tenemos con nosotros al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en esta entrevista exclusiva esta noche. Presidente Guaidó, es un verdadero honor, un verdadero placer volver a conversar con usted. Bienvenido. Para mí, Oscar, gran abrazo y gracias por la oportunidad de entrevista. ¿Cómo no? Bueno, hace unas horas usted dijo en Barinas que a Maduro no pasa de este 2019. ¿Por qué esa afirmación tan categórica? ¿Qué va a pasar antes de fin de año con relación a Maduro? Bien, han sido muchas cosas las que han pasado en Venezuela en los últimos años. Hemos construido mayoría, Oscar, como tú lo sabes, lo has venido viendo, siguiendo, incluso denunciando en el programa, en esas pocas ventanas que todavía nos quedan para expresarnos a los venezolanos. Pero más importante es que este 2019 no empezó este proceso. Hemos construido mayoría, ganamos evidencia en el mundo, tenemos el respaldo de casi 60 países en este proceso, el cual me reconozco como presidente encargado de Venezuela. Hemos visto las calles de Barinas, incluso en Barinas, la mal llamada revolución se quedó exigente y respaldan el cambio. Así que llegó un momento importante para Venezuela. Puedo decir además que el régimen ya perdió, llegaron siguientes, no tienen respeto internacional, se tomaron dinero de los venezolanos y confluir todos estos elementos, tenemos entonces todos los ingredientes para producir una transición en Venezuela. El grupo de Lima y el grupo de contacto se reunieron hoy e instaron a los países aliados al régimen de Maduro a ser parte de la solución en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? No solamente eso, en paralelo también el canciller de Colombia, que le agradezco, por cierto, a Colombia todas las gestiones que han venido haciendo y la lucha que llevan a favor de la democracia, estaba reunido con el canciller de Rusia, también hablando de los mismos temas. De nuevo, esto es una causa latinoamericana que se une a la libertad también de Cuba, de Nicaragua, por democracia, por libertad. ¿Qué significa esto? Que estamos alineando aliados importantes, Europa, América, de cara a una salida y que se entiende además que la emergencia humanitaria que ya tiende a catástrofe hoy en Venezuela debe ser atendida, solucionada, porque ya no solamente es un problema venezolano, sino también afecta a la región. El Wall Street Journal publicó que los rusos empezaron a salir con su compañía Rostec, los asesores rusos en Venezuela. Luego hubo un desmentido que provenía de Moscú y esta tarde, precisamente Antonio María, hay un tuit del presidente que dice que Rusia nos ha informado que ellos han retirado a la mayoría de su gente de Venezuela. O sea, prevalece esta información. ¿Cuántos rusos hay en Venezuela? ¿Cuántos cubanos hay en Venezuela según sus cálculos? ¿Cuántos miembros de la FARC y cuántos miembros del ELN, entre otros internacionalistas, y quizá de Hezbollah? ¿De qué número estamos hablando? Mira, hay mucho secreto por parte del régimen, se ha manejado de esa manera, no hay información oficial por parte del régimen de Maduro. De hecho, luego de 4 años de no tener cifra a nivel económico, publicó el Banco Central de Venezuela, además ratificando la catástrofe económica en la cual vive el país. Hablando, por ejemplo, de los cubanos, se estima que entre 2.000 y 2.500 agentes están aquí para ejercer labores de inteligencia y contrainteligencia. Se estima que el 41% del Ejército de Liberación Nacional, ELN, incluso ratificado así por la inteligencia colombiana, con la cual estamos trabajando muy de cerca para atender esta crisis de emergencia, tiene penetración en suelo venezolano. Así también, en el caso de Rusia, no tenemos precisión, sabemos de los 80 funcionarios que llegaron recientemente en los aviones militares para mantenimiento de armamento que había sido previamente comprado por Venezuela a Rusia. Así que estamos en presencia de una especie de intervención que no fue aprobada por el Parlamento Nacional, que es el único que puede autorizar misiones militares en suelo venezolano. Presidente, evidentemente que el caso de Venezuela se ha internacionalizado de forma creciente, de forma exponencial. ¿Por qué usted no ha visitado a Estados Unidos? ¿Por qué no ha venido a Washington a hablar con el presidente Trump? Bueno, hemos tenido una agenda bien intensa, Oscar, como lo has visto, muy enfocado en el cese de la usurpación. Creo que la presión interna, la presión de calle es fundamental en este proceso, trabajando de cerca con los sindicatos, con gremios, también en los estados, recorriendo toda Venezuela en proceso de agitación de conciencia, pero también de protesta y exigencia, convirtiendo todas esas reivindicaciones que tiene hoy el pueblo de Venezuela por gas doméstico, por transporte público, por electricidad, por medicina, por comida,
en un camino de cambio, un camino de producir la transición, de que cese la usurpación en Venezuela. Tuvimos una gira hace un par de meses por Sudamérica y bueno, pronto estamos también hablando de una nueva gira internacional, pero de nuevo, enfocados hoy en el cese de la usurpación, que es el problema que tenemos hoy todos los venezolanos. Presidente Guaidó, ¿qué pasó el día 30? ¿Quién se echó para atrás? Tanto Bolton como Pompeo dijeron que estaban negociando con Vladimir Padrino, con Michael Moreno y con Rodríguez Daza. ¿Qué pasó? ¿Quién se echó para atrás? Mire, lo que pasó el 30 fue una manifestación muy clara por parte de militares de todo tipo de rangos, porque por ejemplo el general de división Christopher Figuera, quien fue 12 años de Can de Chávez, director actual o hasta recientemente de inteligencia, manifestó su descontento. Por cierto, recientemente ese mismo general acusó a Maduro directamente de haber asesinado a su asistente, un mayor de la Guardia, si no me equivoco, recientemente, que apareció, entre comillas, suicidado, y utilicé bien la palabra, en un hotel, pero directamente militares en el descontento que se suman a los de Cúcuta, que se suman a los de Cotiza. Yo lo dije el 5 de enero, por cierto, Oscar, que todos los funcionarios civiles y militares que estuvieran de acuerdo con ponerse del lado de la Constitución, de dar un paso para producir la transición en Venezuela, de tener elecciones realmente libres, de atender la emergencia humanitaria, íbamos a hablar directamente con ellos. Creo que lo evidente hoy, luego de 30 días de ese evento, es que faltan militares, faltan personas y falta más presión, tanto ciudadana como de la comunidad internacional, porque hoy en Venezuela sin duda nos enfrentamos a una dictadura. ¿Cuál ha sido el freno para la dictadura de Maduro para no arrestarlo a usted, para no reducirlo a prisión, como ha sucedido con Zambrano y otros dirigentes de la Asamblea que se encuentran en prisión o se encuentran en el exilio? Bueno, 3 elementos. Primero, el respaldo en las calles de Venezuela. Eso creo que es el más importante. Luego, por supuesto, la presión internacional. Y tercero, nuestra Constitución. O sea, yo soy el presidente del Parlamento Nacional, por lo cual estoy habilitado para ser presidente encargado, atender la emergencia y producir una elección realmente libre. Ese es el mandato por Constitución que tenemos hoy en Venezuela y que vamos a cumplir con nuestra gente. En tareas anteriores que hemos desempeñado no hemos fallado. Esto no va a ser la diferencia en este momento, por el freno a la dictadura siempre es la presión interna y también la externa, que en este caso ha sido fundamental. ¿Hay erosión evidente en el gobierno de Maduro? ¿Ustedes están en conversaciones con militares y con civiles que no quieren hundirse en el barco de Maduro? Bueno, no solamente erosión, hay desprendimiento, hay desmoronamiento, me atrevo a decir, en esa coalición del régimen. Y si nos vamos a recientemente, 2 años, Luis Ortega Díaz, Miguel Rodríguez Torres, Hugo Carvajal, que denunció hace poquito de mitómano al dictador, y así era el título de su carta, que han denunciado de corrupción directamente a Maduro, el general Christopher Figuera, los militares que recientemente lo han hecho, lo ven hoy como alejado de la realidad a Maduro. Y de nuevo, preguntas, ¿cómo se filtra la entrevista? ¿Cómo seguimos ejerciendo funciones? Son muchas las dudas que hay dentro del régimen y sin duda mantenemos conversación con todos los que están dispuestos a dar un paso y ponerse del lado de la Constitución. Heinz Dieterich, uno de los que acuñó el término del socialismo del siglo XXI, a quien entrevistamos hace un par de semanas, dice que ya Maduro está fuera de la ecuación. ¿Qué opinión tiene Juan Guaidó sobre esta afirmación de Dieterich? Lo hemos dicho, el régimen está derrotado. Maduro, sin duda alguna, ya no está cercano a la realidad, no está ofreciendo ningún tipo de soluciones ni a la gente, ni por supuesto a los ciudadanos venezolanos. No protege a nadie, no da una orientación política, no hace actos de gobierno, no tiene confianza en la región, mucho menos sus aliados ya confían en él, y se veía claramente con las referencias que hacías, Oscar, de China o Rusia. Aquí la gran pregunta para los venezolanos es ¿cuánto más nos falta para ganar? ¿Qué más tenemos que hacer para lograr la victoria, recuperar nuestra libertad? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, presidente Guaidó. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos para lograr eso? Sin duda, como hemos hecho de todo, y así lo sentimos. Hemos construido mayoría, hemos votado, hemos dejado de cooperar con el régimen. Pasó el 20 de mayo y hoy el mundo llama dictador a Maduro. Hemos pasado por procesos de mediación. Creo que hoy llegó el momento de alinear toda esa fuerza internacional. Ya veíamos la clara manifestación hoy, Grupo de Lima, Grupo de Contacto, la visita y las declaraciones del canciller Holmes Trujillo, que le agradezco de nuevo muchísimo hoy desde Moscú.
también los conocimientos incluso de China a nivel interno, las movilizaciones de los distintos estados, las reivindicaciones, entendiendo que nos enfrentamos a una dictadura asesina que persigue, que secuestra, que no tiene ningún tipo de moral, por lo contrario, ataca, poder alinear todos estos esfuerzos y producir la fuerza necesaria para provocar la transición. Eso va a requerir de compás de funcionarios de alto rango, va a requerir de compás de la presión de los aliados y también incluso los que soportaron una vez a Maduro. Antes de finalizar este segmento, de irnos a los comerciales, ¿por qué hay analistas internacionales que están preguntando por qué no ha nombrado un canciller? ¿Por qué no nombra un nuevo CNE, un Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué no nombra a un ministro de las Fuerzas Armadas, ministro de la Defensa? Bueno, como tú sabes, Oscar, aquí vivimos en una dictadura. Soy el presidente encargado de Venezuela en dictadura, reclamando las competencias del Ejecutivo para poder atender la emergencia y poder lograr la elección libre. Ya hemos desarrollado las competencias que podemos ejecutar: la protección de los activos, la designación de embajadores, también, por supuesto, lo interno, la presión, el acompañamiento de todos los sectores hoy que nos respaldan en esta lucha. Vamos a dar esos pasos, como lo hemos hecho con los distintos cargos, para que puedan ejercer y poder nosotros llevar el objetivo número 1 de este proceso, que es el cese de la usurpación. Regresamos de inmediato con esta entrevista exclusiva. Se lo agradecemos enormemente a su equipo y al presidente encargado Juan Guaidó. Al volver continuamos analizando la situación de Venezuela. Continuamos con esta entrevista exclusiva con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiterándole nuestro eterno agradecimiento por esa gentileza, esa deferencia. Presidente Guaidó, hay quienes perciben, y lo comentan, que la situación está estancada, que está estancado el gobierno de Maduro, que está estancada la parte suya y que está estancada la comunidad internacional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve, con lo que ha ocurrido hasta ahora, lo que va a pasar en los próximos meses? Bueno, como una situación trágica, en definitiva para nuestra gente. Hoy Oscar no tiene gasolina en las regiones del país hasta 3 o 4 días para poner gasolina en el país de las reservas petroleras más grandes del mundo, que no tienen los campesinos para trasladar la comida a la capital. Eso va a venir a agravar mucho más la emergencia humanitaria compleja que ya existe en Venezuela. 7 millones de venezolanos, según cifras incluso de la ONU, que es el 25% de la población, acompañado de 4 millones de migrantes. ¿Por qué te digo esto de antesala? Hemos adquirido a principio de año, cuando hablamos de la situación venezolana, parecía una lucha de David contra Goliat, ¿no? Haciendo referencia a la cita bíblica y que Goliat era una dictadura que parecía en ese momento todopoderosa. Hoy pareciera que ciertamente hay ese empate catastrófico que está sufriendo nuestro pueblo, pero la buena noticia, si hay algo en esta tragedia, es que hemos adquirido la robustez como sociedad, como presidente encargado, como Parlamento Nacional, de poder enfrentar de tú a tú a esta dictadura, que se va a estancar con, de nuevo, lo que hablábamos anteriormente, a través de un proceso de presión interna, a través de un proceso de presión internacional. La verdad es que se están dando cuenta que ni siquiera sus aliados y los que lo respaldan en la comunidad internacional ya no lo soportan, ya no lo están respaldando. Así que para nosotros urge atender la emergencia, atender la tragedia que se ha convertido en la cotidianidad en Venezuela, y que hemos visto a través de las denuncias que hemos hecho o a través de lo que viven nuestros familiares adentro y afuera del país. Pero para nosotros es urgente no solamente avanzar, solamente destrancar, sino poder producir soluciones inmediatas a nuestra gente y pasan de nuevo porque la dictadura salga de una vez por todas. Justamente, manteniendo esa posición que usted nos está anunciando, ¿hay más posibilidades de reuniones en Noruega o en otro lugar donde ustedes continúen exigiendo el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres? A propósito, ¿cómo sería ese gobierno de transición? ¿Cómo estaría compuesto? Sí, Oscar, mira, la iniciativa de hoy, por ejemplo, muy importante, de nuevo, del Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contactos, que reúne Europa y América, el caso de Oslo, Noruega, para nosotros son mecanismos, para nosotros son instancias para aproximar una solución al conflicto venezolano, para resolver la tragedia que vive nuestra gente, que hoy no sabe si puede comer mañana o si se enferma va a tener ni siquiera para un antibiótico. Aquí lo importante para nosotros es mantener la ruta, ¿no?, que hemos planteado, que ha respaldado nuestros aliados, en el caso de los Estados Unidos, en el caso, por supuesto, incluso de los senadores
que nos están respaldando en esta lucha, los vecinos. Y así que nosotros utilizaremos cada uno de estos espacios para de nuevo aproximar soluciones reales, no que vayan a patinar como hicieron en ocasiones anteriores, en la República Dominicana. Eso lo tenemos muy claro. Nos enfrentamos a una dictadura, nos enfrentamos a unos genocidios, que esto es una especie de genocidio silencioso, pudiera sonar alarmante, pero es así. Cuando niños, como en el caso del José de los Ríos, el hospital pediátrico más importante de Venezuela, esperando por un programa de una fundación que se canceló hace 2 años por parte del régimen, y pasa todos los días en Venezuela. Así que nosotros estaremos en los espacios, como estuvimos hoy, como vamos a estar en el Grupo de Lima el próximo 6, como vamos a estar en la Asamblea General de la OEA muy pronto, con, por ejemplo, el reingreso al TIAR, la presión de nuestros aliados y el acompañamiento. O sea que pueden seguir dentro de todas esas opciones sobre la mesa las continuas reuniones y las continuas, no quiero usar la palabra negociaciones, pero por lo menos contactos para buscar solución, como lo acaba de decir en el día de hoy los organismos internacionales como el Grupo de Lima. O sea, ustedes están dispuestos a ir donde tengan que ir para buscar una salida. Todos los Óscars se alinean con el proceso que ha adoptado hoy Venezuela, que es el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Hoy nadie puede creer en este régimen. Yo creo que incluso la comunidad internacional, sobre todo en algunos países de Europa que tenían sus dudas, creo que queda muy claro que los que arrastran hoy a la tragedia a Venezuela es el dictador, quien usurpa funciones en Miraflores. Y si había alguna duda, bueno, están los resultados del proceso de mediación. Ahora, si eso va a aproximar de nuevo una solución en el marco de esta ruta, por supuesto que vamos a estar presentes. Si sale, como todo el mundo espera, este gobierno de Maduro, esta dictadura, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los que han cometido crímenes de lesa humanidad que no prescriben? Si usted llega a presidir ese gobierno de transición, o sea, oficialmente ya control del país, ¿va a amnistiar, a indultar o va a encauzar a Cilia Flores, a Diosdado Cabello, a Tarek El Aissami, al propio Maduro o a Reverol, para decir unos cuantos? Mira, entendiendo la naturaleza del régimen, las experiencias de transiciones en otros países, la propia que vimos en Venezuela en el 58, entendemos que las garantías, la amnistía para funcionarios que todavía soportan, apoyan un régimen que está de salida, que quieren garantías, que sienten miedo de alguna manera por perder sus privilegios, que son los que los mantienen ahí aferrados al poder, porque evidentemente no gobiernan, no atienden ningún problema del venezolano. Sabemos que es importante. Nosotros la presentamos en enero, incluso la ley de amnistía, la ley de garantías, que dijimos también que lo único que no puede ser amnistiable precisamente son la violación de derechos humanos. Son crímenes que no prescriben. Ningún funcionario incurso en crímenes de lesa humanidad puede ser amnistiable. ¿Qué quiere decir usted, presidente Guaidó, cuando dice su plan es rescate económico, la reforma petrolera y la contención social, el plan país? ¿Pudiera elaborar un poco más sobre esto? Mira, lo más importante de cara a una transición son 3 cosas. Uno, generar estabilidad al país para que nos llegue a gobernabilidad, atender la emergencia y, por supuesto, nosotros poder producir la elección, en el caso de Venezuela. Estabilidad y gobernabilidad tienen que ver con atención a la emergencia humanitaria. La palanca productiva de Venezuela, sin duda alguna, es el petróleo. Tiene un potencial no infinito, pero enorme, dado que tenemos las reservas petroleras más grandes del país. A principio de año, incluso, con la simple perspectiva de cambio, una revalorización del mercado inmobiliario a lo interno. En Venezuela hay un informe de Barclays económico que solamente con el cambio de gobierno, seguridad jurídica, seguridad personal, hay un potencial enorme para inversión en Venezuela. Pero el foco es atender la emergencia, contener la emergencia sanitaria que hoy padece Venezuela, generar la estabilidad suficiente para producir una elección realmente libre y incorporar a Venezuela a la democracia que tiene que durar para siempre. Es decir, las instituciones siempre están en juego, la democracia siempre está en juego. Lo demostró Venezuela, que disfrutó de años de democracia, la perdimos, debemos decirlo. Incluso eso tiende hoy a desestabilizar la región por la penetración del ELN en Venezuela, de grupos como Hezbollah, de las tentaciones del populismo en la región. Así nosotros tenemos que, tiene que servir de enseñanza solamente en la región, pero de cara a esa transición, nosotros poder atender hoy y salvar vidas. ¿Qué va a pasar con el acuerdo petrolero con Cuba? Y paralelamente, ¿cómo piensan desmontar la estructura político-militar
que está en los cuarteles y en los organismos de inteligencia y contrainteligencia de Venezuela? Mira, es evidente el impacto o la influencia que ha tenido Cuba sobre Chávez y sobre Maduro. Tanto que hoy utilizan funcionarios para el anillo de seguridad más cercano a Maduro porque no confía ya en las Fuerzas Armadas. Y no confía porque el descontento es igual que en toda la sociedad. Evidentemente hay un grupo que sigue recibiendo beneficios, que es el que está más aferrado en este momento. Nosotros cortamos el suministro de petróleo a Cuba, que hemos hecho efectiva la medida paulatinamente gracias a la presión de nuestros aliados, en el caso de Estados Unidos, en el caso de las sanciones incluso, o la protección de nuestros activos, para que no sigan financiando con dinero del petróleo, con dinero de Venezuela, ese aparato que te hablo de represión, de persecución, de contrainteligencia e incluso de tortura. Con respecto a las Fuerzas Armadas, es evidente que tenemos que reinstitucionalizar como al país, en definitiva, a diferencia con lo que pasó en Brasil, que está preso Lula, con investigación digna, es que las instituciones soportaron. Es decir, se investigó, se hizo una atribución de mérito y debió salir la presidenta entonces para poder ser investigada, cosa que hicimos con Maduro, por cierto, que demostramos su vinculación con los dineros de fondos privados para financiar campañas, para facilitar contratos y por encima de $30.000 millones que defalcaron a la nación solo en el caso de Odebrecht. Nosotros debemos ir a reinstitucionalizar Venezuela. Si algo aprendimos estos 20 años como sociedad de los venezolanos es el respeto o la necesidad de instituciones fuertes, de ciudadanos bien empoderados para ejercer sus derechos, para defender sus derechos, como pueden hacer, los derechos no se mendigan, no se piden, se exigen y se defienden. Eso es importante en este proceso y en el caso de las Fuerzas Armadas tenemos que ver un proceso también de institucionalización. Finalmente, presidente Guaidó, bajo ninguna circunstancia usted se sentaría con supervisión internacional, con testigos, el Papa, para poner un ejemplo, con Nicolás Maduro, a buscar la salida de la crisis venezolana. Mira, Oscar, hoy nuestros niños mueren en los hospitales. Hoy la desnutrición es lo usual. Hoy estamos al borde de una catástrofe humanitaria y debo denunciarlo de esta manera con mucha responsabilidad, luego de que se reconoció la emergencia y luego que se aproxima el periodo de lluvias en Venezuela. Hoy no llega la luz. Hoy en la mayoría de los estados del país no hay gasolina, insisto. Nosotros solamente de cara al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres, que es la solución a la crisis en Venezuela, estaríamos dispuestos, como le dije el mismo 5 de enero, a hablar con cualquier funcionario que aproxime a una solución real, pronta, urgente, que la necesita toda Venezuela e incluso ya la región. Juan Guaidó, no tengo cómo agradecerle esta gentileza suya, esta deferencia de esta entrevista exclusiva y espero hablar con más frecuencia y que se vaya solucionando a corto plazo esta tragedia que vive la querida Venezuela. Hasta pronto, cuídese mucho. Gracias. Gracias. Bueno, quédese ahí porque aquí hay 2 expertos en Venezuela también con quien vamos a seguir hablando de este tema tan importante luego de esta entrevista exclusiva con el presidente encargado Juan Guaidó. Nos referimos a Antonio María Delgado, el brillante periodista de Nuevo Herald, y Horacio Medina, el hombre que más sabe de petróleo por estos lares. Bueno, seguimos aquí con Antonio María Delgado, periodista de Nuevo Herald y venezolano, y Horacio Medina, venezolano, analista y es directivo de PDVSA. Antonio, tu opinión con lo que acabamos de escuchar y tus preocupaciones de este complicado proceso. Sí, como decía, el presidente Guaidó habla muy bien, te expone muy bien lo que está pasando en el país. Creo que tiene una situación muy difícil y ha podido mantener esta unidad dentro de la oposición, los sectores de oposición, lo cual es un gran logro, es una cosa que no se tenía hace un año. Y aparte de eso, ha logrado crear esta plataforma internacional que permite que los más de 60 países respalden, y no solamente que respalden este proceso, sino que vean a Guaidó como una alternativa de cambio en Venezuela. Eso tampoco existía hace unos meses atrás. Ahora, sin embargo, como te mencionaba fuera de cámara, estoy un poco preocupado sobre el tema de la insistencia de la comunidad internacional de buscar una salida electoral, porque yo creo que ese proceso es capaz de entrampar todo este empuje que tiene en este momento la sociedad venezolana en un proceso que lo que hace es empantanar las cosas y permitir que se agrave la crisis, que yo temo que si aquí a finales de un par de meses no hay una esperanza, vamos a ver un nuevo éxodo viéndose a los países latinoamericanos, que países como Colombia y Perú no van a poder soportar, de manera que me preocupa mucho.
Horacio, el tema petrolero, el tema económico. El presidente Guaidó habló de la crisis de la que hablamos todos los días aquí prácticamente, pero él ya con cifras concretas de la gran tragedia humanitaria. Sin embargo, ¿qué posibilidades hay de que en ese gobierno de transición se rehabilite la economía, por lo menos de manera incipiente, y se vuelva a una especie de normalidad, una tendencia hacia la normalidad de la producción petrolera? Bueno, Oscar, primero que nada, un privilegio haber estado esta noche aquí en el set durante esta entrevista, ¿no? Sin duda alguna, bien interesante, inolvidable. Bueno, mira, yo creo que hay que ponerlo en la justa dimensión. Primero que nada, que nadie piense que es repetible lo que era Petróleos de Venezuela y la industria hace 20 años atrás. Eso es irrepetible. Sin embargo, yo abordo con bastante optimismo, pero con mucho conocimiento y certeza de que va a ser posible recuperar una porción importante de la industria de los hidrocarburos en Venezuela en un tiempo perentorio. Yo te diría que se van a ver cambios realmente importantes, se van a notar cambios importantes durante los primeros 6 meses de ese gobierno de transición. ¿Será posible estabilizar, por ejemplo, el suministro de gasolina y de diésel en el país? ¿Será posible cumplir con muchos de los envíos internacionales, sobre todo a la costa del Golfo de los Estados Unidos, nuevamente? Porque habrá un gran esfuerzo que permitirá incorporar alrededor de unos 500.000 barriles en muy corto plazo. De ahí en adelante es un proceso bastante complejo que requerirá muchísimas inversiones, mucho esfuerzo, pero también puede estar seguro el presidente Guaidó, el nuevo gobierno de transición y todos los que estén preocupados por esto, de que hay muchísimos, pero muchísimos venezolanos de gran experiencia que estamos dispuestos a prestar el apoyo durante ese gobierno. Pero este gobierno, me refiero a Chávez Maduro, hipotecó la industria petrolera. La deuda con Rusia es impresionante, la deuda con China. ¿Cómo se va de eso para buscar nuevo financiamiento en otros mercados? Mira, los chinos y los rusos están en el país. Su gran preocupación es cómo no van a perder los activos y cómo van a poder cobrar lo que tienen. Eso es perfectamente posible hacerlo. Se renegociarán muchos de los convenios que están allí. Es necesario refinanciar esa deuda, pero se va a poder buscar el camino. ¿Por qué? Porque hay formas de hacerlo de la manera correcta. Con este régimen no hay ninguna forma. A los chinos y a los rusos les convendría, pero de manera inmediata, que haya un gobierno de transición, porque les garantiza su actividad en el país y les garantiza el cobro de su... Antonio María, el tema que no tuvimos mucho tiempo de hablar con el presidente Guaidó, el tema de la seguridad pública, el tema de la criminalidad, el tema de los colectivos, los temas, le hicimos la pregunta, pero dentro de la vorágine del tiempo no pudimos elaborar más, él no pudo elaborar más. ¿Cuál es la solución para pacificar el país? Aunque suene a dictadura de Juan Vicente, el pacificador, ¿cómo? Estos son grandes problemas. Realmente el país está tomado no solamente por el AMPA, que siempre estuvo ahí, sino que tenemos ahora elementos del ELN controlando una gran porción de Venezuela. Tenemos estos movimientos muy vinculados con el régimen de los colectivos que también se han apoderado de vastos sectores de las poblaciones, de los barrios, los controlan. Las FAES, ¿no? Sí, exactamente. Los pranes. Mucha de esta gente van a estar ahí, va a depender de cuál va a ser su actuación una vez que cambie el gobierno, pero ciertamente va a ser una situación muy delicada que va a requerir de mucha atención. Posiblemente va a haber un proceso de mano dura en el país para poder enfrentar estos problemas si esta gente decide que van a tomar armas contra el nuevo gobierno, de manera de que esto es algo que hay que trabajar. Yo recuerdo hace unos días estar presente en un foro con el jefe del Comando Sur, que mencionaba, por cierto, que ellos están trabajando en planes para asistir a Venezuela una vez a enfrentar este problema una vez que empiece la transición realmente, porque saben que va a ser una situación muy delicada en los meses siguientes. En los minutos finales, un tema que te gusta mucho, el tema de los medios. Hay chavistas que han comprado medios legalmente. ¿Cómo se recupera, por ejemplo, inclusive ya empresas cerradas como Radio Caracas, con 12 años, sí, y los medios? ¿Cómo se regulariza eso? Eso es una labor titánica también. No sé si alguien ha pensado sobre eso. Yo no sé si lo ha hecho tú. Yo creo que en un gobierno de transición apegado a la ley y la Constitución, esos medios no van a tener forma de continuar, porque están basados en un dinero en lavado de dinero y no en las capacidades que puedan tener para dirigir eso. Yo no tengo ninguna duda de que canales como Radio Caracas Televisión y probablemente como Globovisión van a volver a ocupar ese espacio. Gracias por venir en esta noche tan especial para Venezuela y para ustedes, y para mí como periodista, ¿no? Cuando regresemos, Donald Trump es recibido